Buenos días. Comenzamos la segunda sesión de este seminario interuniversitario de patrimonio material e inmaterial, Territorios de Leyenda, que ayer se inició en San Feliz de Torío y ahora tiene lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, y con unas sesiones académicas en la que tres invitados que forman parte de la Red Internacional de Universidades Lectoras, esta red que patrocina también este seminario, además de las entidades que ayer fueron citadas. Y tengo ahora el gusto de presentar al profesor Antonio Díez Mediavilla, al que me une ya una amistad y relación a través de la Red Internacional de Universidades Lectoras desde hace años. Es una persona que ya estuvo aquí en la Universidad de León en un seminario que se celebró el año 2018 sobre la lectura de los clásicos y que volvemos a tenerlo después de tiempo. Yo entonces estaba en esta universidad, ahora, bueno, no estoy aquí, pero es como si lo estuviera porque vengo muy a menudo. Bueno, el profesor que nos va a hablar nos va a impartir la conferencia entre la tradición y la contemporaneidad, el nuevo lector en la era de comunicación, es catedrático de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Alicante, donde ha ejercido, sigue ejerciendo, aunque no sea ya de manera, si eres jubilado, nos estaba buscando una palabra, pero jubilado, sí. Docente, ha sido docente y sigue siendo, por tanto, investigador, ¿no? Dentro de sus líneas de investigación, una de ellas precisamente son los estudios sobre el desarrollo de las competencias lectora y lectoliterarias y su evaluación, así como la utilización del teatro con fines didácticos, porque él es una persona que conoce bien el teatro, ha trabajado con el teatro de Azorín, bueno, es una persona reconocida en general sobre Azorín, pero ha trabajado también sobre el teatro de Azorín, sobre el teatro Autores del Siglo de Oro, tiene alguna edición crítica sobre Vélez de Guevara, también en otro teatro posterior, algunos de los sainetes inéditos los ha editado, de Ramón de la Cruz, y luego otros autores de teatro del siglo XX, como Bueno Vallejo, por ejemplo, y algunos otros también conocidos. También ha estudiado la prensa en Alicante, fundamentalmente. Es académico de la Academia de Bellas Artes de Santa María de la Rixaca, de Murcia. Y, como les he dicho antes, en la línea de Azorín ha sido fundador y ha dirigido los anales azorinianos. Y luego, entre sus publicaciones, por citar alguna de ellas, las que he dicho antes en relación con los tratados, los sainetes inéditos de Ramón de la Cruz de 2004, la edición de Más pesa el rey que la sangre y reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara del 2002, y algunos capítulos de libros en esa línea didáctica que les he señalado, ¿no? Una guía para programar en teleinformación, los escenarios, algunas reflexiones a propósito de la enseñanza de la lengua oral, ¿no? Y, por citar una cosa más reciente, del 2020, un libro que ha coordinado junto a Raúl Gutiérrez, Lectura y dificultades lectoras en el siglo XXI. Bueno, en definitiva, nos encontramos a una persona que conoce muy bien todos estos problemas de la lectura, en relación con ese paso, con la oralidad, como he mencionado antes, un investigador que justamente el trabajo que nos va a presentar así es el nuevo lector en la era de la comunicación, ¿no? Uniendo la tradición y la modernidad, que es uno de los elementos que hemos destacado ayer cuando presentamos el proyecto y el seminario. Bueno, pues le agradezco el desplazarse desde Alicante, atravesando básicamente toda la península, para llegar aquí al norte, a la meseta norte, para presentarnos esta comunicación. Pues bienvenido. Pues, gracias. Así me mejor. Sí. Pues muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Llevo ya casi 3 años jubilado y encontrarme otra vez así en espacios juveniles como este, para mí significa mucho. Luego mis palabras, además de agradecer a Jesús sus palabras de presentación, que me hacen uno sentirse así como un importante, no hay caso de nada, todo eso, así tan sin gloria mundi. Llevo 3 años jubilado, ya no me conocen ni la mitad de los compañeros de hace 3 años. No es que uno se haya muerto, pero casi.
aunque todos seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos pateando. Y quiero agradecer especialmente a Jesús y a Natalia y a todos los que han preparado este seminario, que han querido contar conmigo. No sé exactamente por qué, porque yo suelo liarlas como Amancio, pero bueno, es igual. Por lo que sea, yo se lo agradezco, y para mí venir a Castilla y León, yo soy burgalés, de nacimiento y de vocación. Pues siempre es un placer y un honor. A Burgos no me han llamado nunca. Jamás he predicado en Burgos todavía. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Tampoco me preocupa mucho, me da pena por mí mismo, ¿no? Pero bueno. La ponencia que quiero presentaros tiene seguramente más título que enjundia. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Cuando me invitaron a venir aquí y vi el programa, y digo, ¿qué digo? Si yo sé algo sobre literatura dramática, no mucho, y sobre enseñanza de la lectura y de la escritura, que es a lo que me he dedicado los últimos 25 años de mi vida. Entonces, pensando en algo que pudiera caber aquí, se me ocurrió este título, y ahora casi me arrepiento porque es más pretencioso que otra cosa. Por eso digo que tengo la sensación de que vale más el título que lo que voy a decir. Pero bueno, sabréis perdonarme, supongo que sí. Y espero de todas maneras que mis palabras os sirvan, como tantas veces he dicho a lo largo de mis 43 años del ejercicio profesional, os sirvan para haceros preguntas, para que intentéis buscar respuestas. Mi obligación no es dar respuestas. Mi obligación es empujaros a que os planteéis preguntas y que busquéis vosotros las respuestas. Por ahí vamos a ir. Siento a lo mejor que os pueda defraudar en parte, ya lo veremos. ¿Cuál es el punto de partida de mi reflexión y con vosotros? Pues voy a decir abiertamente, estamos ante una situación que podemos llamar de fracaso total o de debacle de la cultura del libro. Hemos oído 100.000 veces, y desde cualquier punto de vista y de mil maneras distintas, que no leemos, que nuestros alumnos universitarios incluso apenas saben leer, que cada vez se lee menos, que no hay gusto por la lectura, que no hay más. Nos llama poderosamente la atención que alumnos, por ejemplo, de magisterio o de filología, pero de magisterio, yo trabajé en magisterio 22 años, 24 años, me acuerdo, te dicen que no leen nada, más que lo que les obligan a leer durante la carrera. Claro, un maestro que no tenga apego por la lectura en sentido global, ¿qué va a enseñar? Se pregunta uno. ¿Será verdad que la sociedad actual desprecia la lectura, no lee o no utiliza la lectura? ¿Será verdad que nuestros alumnos no saben leer? ¿Será verdad que los individuos de la sociedad actual no tienen una conciencia de lectura crítica? ¿Será verdad que el libro está condenado a muerte? A mí me cuesta admitirlo, lo digo sinceramente, yo creo que no. Bueno, yo pertenezco a la cultura vieja, a la cultura del libro, al ámbito de la cultura del libro. Pero tengo la sensación de que algo está cambiando de manera radical. Si hacemos una aproximación no muy profunda sobre qué entendemos por leer, la importancia de la lectura, la trascendencia de la lectura, hoy nos encontraremos frases asombrosas, ¿no? Como que leer nos permite saber. Si no lees, no sabes. Si no lees, no aprendes. Si no lees, no conoces el mundo. Estos chicos que no leen nunca nada están fuera de la realidad. Es que no. ¿Pero cómo es posible? ¿No? Si es que siempre se ha leído. Si leer es consustancial al desarrollo humano, a la cultura humana. En pleno siglo XXI, a estos chavales se les cae hasta una novelilla de las manos. Desprecian a los clásicos. ¿Esto cómo puede ser? Cuando uno lee, tiene experiencias vitales enormes. El placer de leer hay que desarrollar en los niños el placer de la lectura. Que lean por placer, ¿o no? Eso os suena, ¿no? ¿Pero qué narices de placer? ¿Pero qué narices de placer? ¿Cuántos individuos sienten placer? Sentimos placer, yo lo siento. Cuando leemos, ¿cuántos? ¿Pero qué es eso del placer de la lectura? ¿Cómo es posible que pensemos que un individuo de 12, de 14, de 16 años, con las hormonas hasta aquí, con 5 teléfonos móviles en la mano,
podamos venderle la idea de que leer es un placer. No, en serio. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que estamos sobrevalorando, exagerando, hiperbolizando la trascendencia de la lectura. Lo digo así, de corazón. Y yo pertenezco a ese ámbito, ¿eh? Yo lo he dicho mil veces. ¿Por qué? El ser humano lo es, ser humano, individualizado y diferente, porque ha sido capaz de desarrollar una forma de comunicación muy eficaz. El ser humano es un ser social. El ser humano se explica a través de la comunicación. Esto es verdad. Un ser humano incomunicado es solo parcialmente un ser humano. El ser humano no hubiera llegado a la evolución actual si no hubiera sido capaz de comunicarse. Esto es cierto. Se ha comunicado siempre. Pero es necesario decir algo que sabemos desde siempre, pero que lo olvidamos. El ser humano no se explica por o desde la lectura. La inmensa mayor parte de la evolución del ser humano es ajena a la lectura, absolutamente ajena. Millones de años milenarios ajeno a la lectura. El ser humano lleva leyendo 3.000 años. Señores, hace 3.000 años no existía la escritura. Repito, no existía. ¿Cómo que si el ser humano que no lee, no vive, no? ¿Qué pasa? ¿Que todos nuestros antecesores hasta hace 3.000 años no vivían? No han evolucionado, no han avanzado, no han progresado. ¿Qué estamos vendiendo? Afinemos un poco más. ¿Desde cuándo la lectoescritura? Yo hablo de la lectura porque hoy hablamos de la lectura, pero la lectoescritura, ¿eh? ¿Desde cuándo la lectoescritura es una herramienta democrática que abarca la totalidad del ser humano o a la mayoría del ser humano? ¿Desde cuándo? Piensen ustedes. Hace solo 100 años, el 85% de la población peninsular era analfabeta. Analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir. 100 años. ¿De qué estamos hablando? No sé si ustedes van siguiendo el hilo y la trascendencia de lo que intento decir. Sé que son obviedades, pero nos dedicamos a eso y tenemos que preguntarnos, ¿de qué estamos hablando? Para hacernos una idea cabal, la enseñanza obligatoria en España tiene 60 años. Aproximadamente, o sea, tal vez 70, ya no es que yo soy de letras y... Pero bueno, la enseñanza obligatoria, no la garantía obligatoria de que todos saben leer y escribir, no, es obligatorio estar hasta los 16 años en la escuela. Obligatorio por ley. De antes de ayer. Insisto, ¿de qué estamos hablando? Escuchen ustedes una frase que quiero que comentemos. Tenía preparado por el puente, lo que pasa es que me gustan bellas, pero por eso lo quería poner, ¿eh? Lo estoy viendo, lo tienes. Creo que está aquí, ¿eh? Sí. Una frase escrita por Silvia de Fior en el año 2020, o sea, hace 5 años. De acuerdo con Ouch y Jiménez, la lectura no es un acto natural, como sí lo es el habla y la escucha. Repito por si no lo he entendido bien. No es un acto natural. Sabemos que el lenguaje oral está biológicamente determinado. Es decir, el desarrollo oral, la comunicación oral, ha ido preparando nuestro organismo biológicamente para ese modelo de comunicación. Biológicamente estamos condicionados, insisto, biológicamente condicionados por la lengua oral. Pero no hay instrucciones prefijadas, biológicamente quiero decir, no hay determinación biológica,
leer. De modo que puede decirse que no hemos nacido para leer. Los seres humanos son los que inventaron el lenguaje escrito, y el cerebro tiene que aprender a manejar esa herramienta. No sé si ustedes se dan cuenta de la alcance que tienen estas palabras, que yo suscribo al 100%. Silvia Leción es una psicóloga, psicopedagoga, que ha estudiado los problemas relacionados con el habla y la lectoescritura desde siempre. Ya está jubilada también. Hay personas que no piensan así exactamente, pero yo suscribo estas palabras. El ser humano está biológicamente condicionado para hablar, para comunicarse oralmente, pero no para escribir, que es una herramienta inventada hace 4 días por los seres humanos. Antes de la escritura inventaron el fuego, la rueda, mecanismos físicos. Si es casi el último gran invento del ser humano. Los textos más antiguos que se conservan pueden ser a lo mejor los egipcios, pueden ser unos 5.500, 6.000 años, los jeroglíficos más antiguos. La escritura oriental no es más antigua, es más moderna. El primer alfabeto, el de los fenicios, pues anda por ahí por los 2.800, 2.500. El alfabeto griego, pues 1.000, 1.100. El alfabeto latino, a través de etrusco, pues lógicamente con el Imperio Romano. Es decir, estamos hablando de 1.000 años. ¿Qué significan 1.000 años en la evolución del ser humano? No hace falta que insistamos en qué era la escritura durante los siglos 8, 9, 10, en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media. Lo conocemos todos perfectamente. Hubo, eso sí, un momento crucial, trascendental, en ese proceso de asentamiento de la herramienta de la lectoescritura. Es cierto. El invento de Gutenberg. Bueno, de Gutenberg o de quien fuera, que tampoco lo ahora en la Inquisición. La imprenta. No deja de ser curioso que la imprenta coincida con el origen de lo que se ha llamado la Edad Moderna, el descubrimiento de América, el descubrimiento el asentamiento definitivo de determinados elementos centrales con respecto al universo, etc. Es decir, el arranque de la Edad Moderna, el avance del antropocentrismo, el avance de la fe del ser humano en el propio ser humano. La revolución de la imprenta fue enorme. Y la imprenta significó, para la sociedad, especialmente para la sociedad occidental que conocemos, algo descomunal. No sé si os imagináis por qué razones, ¿no? Pero lo que es evidente es que la imprenta significó una auténtica revolución. Y es cierto que esta revolución trajo como consecuencia un proceso de apertura del ser humano en general, insisto, del mundo occidental, a ese campo de la cultura literaria, de la cultura del libro. Posiblemente la culminación de esta cultura libresca la podamos encontrar en los decenios anteriores a la Revolución Francesa. El sentido de enciclopedia. ¿Qué es enciclopedia? La reunión en unos cuantos libros de todo el saber humano. Esa pretensión tan humana de recoger todo lo que se sabe. Y la propia enciclopedia, por definición, abre también la vía a que la gente tenga acceso a ese saber y pueda manejarlo de la manera más cómoda posible. Si os dais cuenta, nos situamos en la Revolución Francesa, es decir, en el siglo XIX. Y efectivamente ese es el momento en el que, por una parte, avanzan las tecnologías, el vapor, etc., y por otra parte, avanza el ámbito, el asentamiento de la cultura del libro impreso, con todo lo que esto significa. El proceso democratizador llega también a la democratización, a la ampliación progresiva de ese saber, es decir, del desarrollo de esa habilidad de la lectura. A mí me parece que esto es interesante, sí, pero estamos situando en el siglo XIX. ¿Veis que mi punto de partida no era tan exagerado? Eso de la lectura es un invento reciente, muy reciente, y ahora nosotros, como buenos... nosotros, me refiero a las personas que estudiamos estas cosas, se nos escapa de la boca
esa exageración, es que el que no lee no vive, es que si no lees no puedes avanzar, es que si no lees... Bueno, pues sí será verdad, pero a lo mejor resulta que se puede avanzar sin leer. Bueno, digo a lo mejor, Y en este panorama de aproximación del mundo occidental, del mundo civilizado, al asentamiento de la cultura libresca o del libro, ¿verdad? De repente, o no tan de repente, aparecen una cosa rara que se llaman primero las NTTC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora ya le hemos quitado de nuevas, y hablamos finalmente de las tecnologías, o de otras cosas semejantes, ¿no? Se está produciendo en la sociedad actual un fenómeno muy semejante al que se produjo en la Europa premoderna con la invención del imprenta. Se está produciendo una auténtica revolución en los modelos de comunicación del ser humano. Yo no sé si somos conscientes de lo que esto significa, pero de lo que sí somos conscientes es de lo que está ocurriendo en la sociedad. Supongo que estaría de acuerdo conmigo que desde el punto de vista oficial las tecnologías de la información y la comunicación no son cosa buena. Uno de los culpables del alejamiento de nuestros jóvenes y jóvenes de la cultura libresca es precisamente las nuevas tecnologías. Es que claro, con el ordenador en la mano y tal, pues no puede ser, no leen, claro, pasan el tiempo ahí. El ordenador es malo, claro, el ordenador, la cosa esta, las tecnologías son malas. Les distraen, son elementos de disolución, entorpecen el desarrollo escolar, dificultan el desarrollo. A lo peor resulta que nuestros alumnos, jóvenes, más jóvenes, si trabajan con estas tecnologías, son medio tontos después, porque no van a aprender a leer, no aprenden nada crítico, no saben nada, se dejan llevar por los influencers, ¿no? Es decir, las tecnologías están trayendo todo lo malo. O son responsables de casi todo lo malo, en la cultura libresca. Esto supongo que no les extraña, lo habrán oído decir. Más, este año, por decreto, se ha prohibido el uso del teléfono móvil en los centros educativos, de primaria y secundaria. No se puede utilizar el teléfono. Si algún profesor quiere utilizar las tecnologías, que le lleve al aula de informática, que es como aproximadamente la época de los dinosaurios, claro, evidentemente. Pero que vayan al aula de informática, o se les reparte una tablet de esas para que vayan a clase, pues nada más, cuando el profesor lo diga, debidamente informado a la dirección del centro y solo durante esa clase, por si acaso. ¿Es así o no? ¿Y esto será verdad? ¿Será verdad que uno de los responsables, habrá otros, uno de los responsables del jaleo de la gente más joven que tiene ya vuestra edad aproximadamente, del jaleo de la lectura y de la cultura del libro, tenga que ver con esto? Más, conforme van avanzando las tecnologías a una velocidad de vértigo, no solamente ya son las tecnologías electrónicas, no, es que son los programas que se generan. Imagínense ustedes, por ejemplo, la enorme preocupación que tienen algunos padres con el hecho de que los hijos pequeñitos, de 6, 8, 10, 12, 14 años, puedan navegar por Internet con todos los peligros que Internet encierra, porque el Internet lo tiene todo. ¿O no? No se suele decir públicamente, pero uno de los elementos centrales de la inestabilidad emocional de la juventud actual tiene que ver con la pornografía, a la que se accede directamente. ¿O no? Lo han oído ustedes, como yo. Aunque no se suele decir así oficialmente porque suena raro, ¿no? Y evidentemente yo estoy convencido que si una criatura de 8 o 9 años accede directamente a la pornografía, pues le pueden quedar imágenes, bueno, imágenes, es decir, una mentalidad que pueda ser, vale, lo que ustedes quieran. Pero no solamente es eso, el tema de las fake news, no sé por qué lo llamamos así, ¿no? Con lo fácil que es decir falsas. Sí, que para eso hay palabras. De las falsas noticias, que efectivamente es un hecho que alarma. ¿O no? Vamos, dicen que tiene incluso implicaciones políticas. Que otros países o grupos de no sé qué generan historias de estas para generar en la sociedad una... ¿O no? Fijaros. O económicas. ¡Ay, yo apoyo esta cosa de ustedes compren esto, no sé qué! Y al día siguiente 250.000 o millones de no sé cuántos en bitcoins y en 4 días los han perdido.
Y todo por la culpa de las tecnologías, claro, porque como se producen noticias así, ¿no? O, por ejemplo, la incapacidad de distinguir un mensaje razonable de un mensaje no razonable. Nuestra gente joven, estos que se llaman activos digitales y tal, como lo ven todo, pues no siempre distinguen bien y se dejan llevar por los influencers, se visten de una forma determinada, piensan de una forma determinada. Esto es muy peligroso porque la conciencia crítica. Es decir, que se está planteando un panorama de negatividad ante las herramientas de la tecnología. Yo no sé si esto será bueno o malo, pero me hago primero una pregunta. ¿Se puede evitar? ¿Podemos evitar que las tecnologías de la información y la comunicación, al ritmo que van, desaparezcan? ¿Puedan ser controladas? Yo creo que no. ¿Están con nosotros? En el PowerPoint que estaba preparando tenía una fotografía, dos fotografías, de niños de 2, 3 años, 4 años, con teléfonos móviles en la mano, actuando con absoluta normalidad. ¿Se han preguntado ustedes quién enseña a nuestros jóvenes? A vosotros. Pero desde que es así, ¿quién les enseña a manejar esas herramientas? ¿Dónde se aprende? Y no es fácil que nos lo pregunten a nosotros, que no somos nativos y que nos cuesta Dios y ayuda a hacer cualquier tontería, ¿no? ¿Quién les enseña? ¿Cómo se aprende el lenguaje electrónico? Se lo voy a decir a ustedes, en la sociedad. Es un aprendizaje natural. Exactamente igual que la lengua oral. Exactamente igual. No necesita de un aprendizaje especial. No nos engañemos. No, no lo necesita. Se podrá perfeccionar, se podrá mejorar, se podrá ganar más técnica, como la escuela con la lengua oral y la lengua escrita, claro, evidentemente. Pero se aprende de manera natural. ¿Nos lleva esto a pensar algo? ¿No estaremos luchando en una batalla de antemano perdida? ¿No será que estamos ante un cambio de paradigma, como leemos después en un texto de Laura Borràs, que no se confunda? Pero no, eso se me ha escapado. De un párrafo de Laura Borràs, que en la época en la que no estaba metida en política, de vez en cuando escribía cosas de didáctica, pues estaremos ante un cambio radical del paradigma comunicativo del ser humano. Y si no se puede evitar y estamos ante un cambio del paradigma comunicativo del ser humano, ¿qué nos corresponde a nosotros y a vosotros dentro de nada hacer? ¿Qué podemos hacer? Estamos entre la antigüedad, la tradición absoluta, asentada, perfectamente asentada, muy cómoda, y la modernidad, la contemporaneidad. Es mi posición. Yo soy un viejo que se ha asomado a las tecnologías con miedo, con prudencia, pero vosotros no. Vosotros ya no estáis estáis en la contemporaneidad. Para mí la gran conclusión que podemos sacar es precisamente eso, que estamos ante un hecho inapelable, fáctico, que dirá algún político ahora, inmediato. Cojamos ese toro por los cuernos, sin fantasías, sin hipocresías, sin mentiras, y digamos que el problema no está en la herramienta, el problema no está en la lectura, está en la utilización de la herramienta. Una de las razones fundamentales por las que yo modestamente creo que nuestros alumnos jóvenes no leen, no es porque estén las tecnologías de la información y la comunicación, que también leen, sino porque no les enseñamos a leer. Es que lo que estamos vendiendo como enseñar a leer es una falsedad absoluta, es una ridiculez absoluta. No estamos enseñando a leer. Que no. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, que son más jóvenes sí, lo que ya somos más talleres, a lo mejor no lo recordamos. Voy terminando ya, ¿eh? No, porque no quiero yo pasar mucho, luego seguro. No sé si los que sois muy jóvenes ustedes lo recordaréis. ¿Cuándo se lee en la escuela? ¿Cuándo se lee para aprender a leer? Pues en primero y segundo de primaria. Poco más. Luego ya se lee, sí, pero para otras cosas.
No leemos para aprender a leer. Suponemos que el individuo ya sabe leer porque ya ha aprendido, toma ya. Y por lo tanto leemos para buscar los sustantivos, para encontrar el tema, para analizar la estructura de un texto, para medir versos, toma ya, con el metro. Para eso leemos, ¿o no? Pero eso desde primaria, ¿eh? No ya en secundaria o en la universidad, no, desde primaria. ¿Cómo queremos que un individuo del siglo XXI, que ha nacido en el año 2000, o 2005, o 1900, sienta placer por leer de esa manera? No, en serio. Cojan ustedes los exámenes de selectividad. Bueno, como se llama la FAO. EBAU, como se llama. Esos exámenes, los de literatura, cogedlos y mirad a ver qué es lo que se pregunta. ¿Qué es lo que se pide? Buscad exámenes de segundo bachillerato, de primer bachillerato, de secundaria, me da igual. En el 90% de los casos hay profesores muy dignos, profesoras muy dignos que están trabajando a su aire, pero son los menos, ¿eh? ¿Qué preguntan? Pues vamos a hacer un análisis de morfología. Dígame usted la composición de esta palabra. Una palabra muy rara que yo conozco siquiera. Es un prefijo, que es un interfijo, que no, que esta es una vocal de mata. ¿Qué tiene que ver eso con la enseñanza de la lengua? O con la lectura. ¿Nos hemos planteado nosotros alguna vez qué significa leer? Pues seguramente si os preguntamos nosotros, si somos aquí 20 personas o 24, habría 24 definiciones, seguro. Pero todas tendrían un elemento en común. Descifrar, comprender, me da igual, un mensaje escrito. Como si fuera una cosa objetiva. Leer no es comprender, solo. Leer es recrear un mensaje. ¿En función de qué? De dos parámetros. Uno objetivo, el texto, el mensaje. Que ese objetivo está ahí. Dame pan. O quiero lo que sea, es que no digo. Y otro, la propia subjetividad del lector, lo que el lector aporta para dar significado a esas palabras. Al margen de lo que quisiera aportar el emisor, que el emisor ya no está. Todas las montañas más altas del mundo son no sé qué, no sé cuántas, porque tienen no sé cuántos metros. Vale, pues esa frase significa objetivamente lo que significa, pero no sé qué será, en función de quien lo lea. ¿Cómo suena? Hasta la frase más científica, más objetiva. Si una persona lee esa frase y no sabe lo que significa monte, o lo que significa pico, en ese contexto, pues no lo entiende. O lo entiende a su aire, o lo entiende como lo entiende. Es decir, leer no es solo comprender el texto, sino recrear la información de un texto para lo que sea. Uno no recrea esas cosas porque sí. Uno va buscando información, responder a una pregunta, solucionar una duda, mantenernos en una inquietud, asomarme a una sociedad distinta de la mía, lo que sea. Él va buscando y busca eso y a partir de ese interés, pues va, leer es eso. Y eso, a eso se enseña, ¿no? No enseñamos, en general. Pues a mí no me extraña que la gente no lea. No me extraña que la gente no lea. Porque les estamos obligando a hacer una cosa para la que no están preparados. Posiblemente porque llevemos poco tiempo, 200 años con esta historia. A lo mejor necesitamos otros 2000 años más, no lo sé. Por la razón que sea, pero no enseñamos a leer. Y esto es una realidad científicamente comprobada. No doy aquí una lista de autores, pero después de 25 años algunos podríamos citar. No les hacemos mucho caso en la clase. No. Pero se dice. Si tenemos en cuenta que leer es un proceso de creación individual a partir de lo que un texto objetivo, es decir, nos dice, si nos planteamos si estamos ante un nuevo paradigma, la pregunta que podríamos hacernos es cuáles son las características de ese nuevo paradigma. Si es que fuera verdad. Vamos a repasar dos o tres cosas de esas y con eso terminamos. Las tecnologías de la información y la comunicación, en ese nuevo paradigma de comunicación, nos permiten, en primer lugar, un acceso casi inmediato a una información
casi inconmensurable. No podemos decir infinita porque sería una exageración, pero casi inconmensurable. De todo todos somos conscientes. En cualquier buscador electrónico haces una solicitud y te salen 3 millones de respuestas, 1 millón de respuestas, ¿no? Es decir, tenemos información, una cantidad de información asombrosa como nunca antes hemos tenido. Jesús todavía recordará, yo también recuerdo que una de las claves fundamentales de los trabajos de las tesinas antiguas y sobre todo de las tesis era el apartado de bibliografía. Era trascendental, porque una tesis lo que pretendía era ofrecer una visión completa, cuando digo completa, quiero decir completa, de todo lo que había sobre ese tema. Pero claro, si tú te pasas 4, 3, 5 años estudiando un tema, lo razonable es que aparece como un elemento más de la tesis toda la bibliografía, o la mayor parte de la bibliografía, ¿no? Y una de las cosas más feas que le podían decir al doctor Andrea es que usted no ha citado a fulanito que tiene este estudio de no sé qué, que cago de más en el día al mundo, ¿no? ¿Confíen ustedes ahora en una tesis doctoral de ese tipo? No. Todavía algún profesor raro que todavía dice, por aquí no ha puesto usted no sé qué y le faltan no sé cuántos, pero bueno, yo creo que es por quedar bien. Ahora ya generalmente incluso hasta se habla de bibliografía citada, ¿no? Porque es más razonable, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Hemos dejado de tener interés universal? No, es que ahora con las tecnologías es absurdo. En primer lugar, cualquier pregunta al respecto que hagas te puede dar una información mucho más rica, seguro, y más compleja, y más universal. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, que sería absurdo ampliar en 40, 50, 60 páginas de tesis doctoral que tienden a ser cada vez más breves, porque... ¿Por qué? Y no es de ahora tampoco eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué han dejado de considerar los tribunales evaluadores de méritos universitarios las monografías como méritos relevantes? ¿Por qué? ¿Por qué se prefieren artículos? Bueno, ahora se llaman papers, otra tontería, artículos, que generalmente no tienen más de 12 o 14 páginas, incluida la bibliografía, que tiene que ser selecta y rigurosamente citada para que no haya ninguna duda, con las comas en su sitio y todos los elementos relacionados con la edición en su sitio perfecto. 10 o 12 páginas, con su resumen inicial en 2 idiomas si es posible o en 3, ¿no? Y su desarrollo, de tal manera que la primera parte de ese papers no puede ser muy larga. Eso del estado de la cuestión, no, lo justico, ¿no? Lo necesario para enmarcar el desarrollo de la fase científica de investigación y cosas de estas, ¿no? Los resultados de los análisis realizados, la discusión de los resultados y una brevísima conclusión. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué les ha pasado a los evaluadores? ¿Qué nos está pasando? ¿No será que estamos ante un nuevo paradigma de la información y la comunicación que exige, por razones tecnológicas, precisión y brevedad? Porque ante la enorme masa de información que las tecnologías ofrecen, cuanto más largo sea un mensaje, más difícil es de cotejar y de consultar y por lo tanto más ineficaz. Antes se desprecia. Porque lo que interesa es dar los datos elementales que precisan si ese artículo, esa opinión, me interesa o no como lector. No quiero leerlas todas, yo no puedo leer 4 millones de artículos sobre Calderón de la Barca si voy a hacer un artículo yo de 5 páginas. Tengo que seleccionar. Pues bueno, cuanto más elementos de selección haya, mejor. Cuanto más breve sea, más condensado sea, mejor. Es decir, estamos ante una situación nueva. Frente a la gran monografía que abarca todo, que está perfectamente organizada y ordenada, primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, quinto, de tal manera que tú vas leyendo el primero, porque si lees el segundo antes del primero, aquello no tiene sentido. Ese concepto de cultura libresca cerrado, organizado, perfecto, ya no nos sirve. No me digáis por qué, pero ya no nos sirve. ¿Cuál es la razón? Yo creo. Las tecnologías de la información exigen un modelo, un planteamiento distinto. Esto es así. Otra característica muy importante, que a mí me parece técnicamente más importante y posiblemente más significativa, aunque tampoco se suele decir en los ámbitos universitarios. Los lenguajes de la tecnología son lenguajes multimodales, es decir, lenguajes en los que se emplean diversos modos
de expresar, de lanzar, de transmitir la información, el saber, lo que sea. Cuando digo diversos modos, quiero decir que hay mensajes orales, icónicos, vivos, es decir, ¿cómo se llama esto? De cine, vamos, de vídeos, y a veces también algún texto escrito. ¿Esto es así o no? En todos los casos. ¿Conciben ustedes ahora una exposición sin un PowerPoint o algo equivalente? No tendría sentido. ¿Por qué? Porque los alumnos ya no cogen apuntes, sino que exigen a los profesores que les lancen el PowerPoint para ponértelo en su poder. No más que un ejemplo más, que está ahí, yo no me lo invento. ¿Qué está ocurriendo? Que está cambiando el paradigma. La información es distinta. Ahora puede ser más importante incluir un vídeo de 2 minutos sobre lo que quieran ustedes que hacer 15 páginas seguidas con un discurso semejante, explicando eso, ¿o no? Y se percibe mejor, y se recibe mejor, y se lee mejor. El problema no está en el vídeo, ni en el lector. El problema está en asumir las formas de comunicación. El ser humano siempre ha preferido el lenguaje para comunicarse que cualquier otro elemento. Siempre. Y la voluntad de traducir el lenguaje oral a otras formas ha existido siempre y ha tardado mucho en tomar forma. No lo olviden ustedes. Es posible, dicen, que las cuevas de Altamira y las cuevas estas prehistóricas tengan significados, ¿no? Que sean como mensajes de carácter religioso. Bueno, yo qué sé, es posible. De lo que no cabe ninguna duda es que el ser humano siempre ha intentado expresar lo que dice de palabra con otras formas de expresión, icónicas, etc., hasta que llegó a descubrir aquello del alfabeto, que anda que no han pasado cientos de miles de años, ¿no? ¿Entienden ustedes? Pues ahora hemos descubierto que podemos hablar en lugar de escribir. ¿Y qué es lo que prefiere el ser humano? No nos engañemos a hablar. ¿No se dan ustedes cuenta que los mensajes orales en todos los ámbitos están sustituyendo los mensajes escritos? En todos los ámbitos. ¿No se dan ustedes cuenta que los mensajes icónicos, vivos o no vivos, es decir, imágenes fijas o imágenes en movimiento, están sustituyendo el modelo habitual de comunicación escrita? ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta? ¿No estaremos ante un nuevo paradigma? Más. Yo he oído decir en muchas ocasiones que el WhatsApp, estos chats, estas cosas escritas que están estropeando a los individuos porque tienen la culpa de la falta de ortografía, tienen la culpa de no sé cuántas cosas, del empleo de palabras raras, de no sé qué. Y a lo mejor desde un punto de vista, voy a decir, físico, es verdad, ¿no? Pero nos hemos parado a pensar qué hay en esos WhatsApp. ¿Qué hay? En los WhatsApp escritos, en los no orales, que cada vez son menos, insisto, ¿no? ¿Qué hay? Se está reproduciendo, fíjense bien lo que les digo, se está reproduciendo el modelo convencional de comunicación oral. Es decir, un modelo basado en la inmediatez y en la respuesta próxima. Cuando yo hablo con una persona próxima a mí, empleo un lenguaje vulgar, no esmerado, no cuidado. O es que yo digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, tenga usted. No, ¿a que no? ¿Pasa, tío? O tía. Pues en los chats, en esas formas escritas, en realidad quien lo hace, quien lo está empleando, tiene la sensación de estar participando en un lenguaje inmediato, directo y oral. De ahí que aparezcan formas descuidadas, propias de la comunicación inmediata, de ahí que puedan aparecer pues, signos que no sean gráficamente correctos, de ahí que se busque más la rapidez y la inmediatez que la perfección, etc. ¿Esto está mal? No, es un modelo convencional. ¿Qué pasa? En todo caso, lo malo no es que se emplee, sino que el individuo que lo emplea sepa que ese uso se circunscribe a ese modelo de comunicación y que hay otras formas de comunicación en las que ese modelo de comunicación no es el pertinente. Pero esto es otra cosa, esto es educación, ¿o no? El problema a lo mejor está en que el individuo, si no le enseñamos bien, no sé a qué, pero si no le enseñamos bien, a lo mejor escribe en el examen de lengua o en el de sociales
o en el de matemáticas, o lo que sea, lo mismo que en el chat. Y esto sí que es un problema, claro. Exactamente igual que hemos dicho siempre de las personas analfabetas funcionales que no son capaces de cambiar de registro. ¿Os suena? El problema no está en emplear el registro. El problema está en que quien emplea ese registro tiene que ser consciente de que hay otros registros. Es decir, es un problema de educación. A mí esto me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante. ¿Qué corolario se deriva de todo esto? Pues yo creo, y lo digo con dolor porque ya no puedo hacer yo nada o casi nada, salvo que me invite Jesús algún día más a estas historias, que después de lo de hoy me imagino que no. Sino, a mí lo primero es que no seamos capaces de plantearnos que estamos efectivamente ante un cambio radical de paradigma y que el problema no está en las tecnologías de la información y la comunicación. En tecnología, el problema está en los usuarios. Es decir, ante un cambio de paradigma tenemos que cambiar el modo de acceder a esos modelos de comunicación. Es decir, tenemos que enseñar al cerebro a leer otro tipo de mensajes, porque estamos en una época en que los mensajes, la intercomunicación, se establecen desde puntos de vista distintos, en un paradigma completamente diferente. Y este es el problema. A mí me da mucha pena que sistemáticamente se prohíba que nuestros niños escolares, en primaria, en secundaria, utilicen los medios de comunicación, porque el problema no son los medios de comunicación. El problema está en el uso. Nuestra obligación puede ser, tal vez, hacerlos usuarios eficaces de un modelo de comunicación diferente del nuestro, que ya no es el del libro, que es más complejo, más ambicioso, muy diferente. Y nuestra obligación está precisamente en plantearnos cuáles son las características de esa forma de trabajar y cómo debemos hacerlo. Para terminar, tengo que hablar necesariamente, porque no me queda más remedio, porque estas cosas de las tecnologías avanzan muy deprisa, de la inteligencia artificial y del chat GPT. Las universidades están muy preocupadas, porque han descubierto que hay alumnos que trabajan el trabajo de final de grado y otros trabajos con inteligencia artificial. Y eso es terrible, claro, hay que suspenderles inmediatamente, ¿o no? O hay que enseñarles a engañar a las máquinas, que analizan si hay o no uso. Porque la gran preocupación de la universidad ha sido hasta ahora encontrar herramientas que les permitan detectar el fraude, ¿o no? Pero ¿es malo la inteligencia artificial? O lo que sea, porque eso acaba de empezar. ¿Es malo el chat GPT? ¿Es malo usarlo? ¿Debe estar prohibido porque engaña? ¿A quién engaña? ¿No será mejor que nos planteemos cómo funciona y cómo enseñar a nuestros alumnos, a nuestros individuos, a usar adecuadamente el chat GPT? ¿Hay algún problema en que yo emplee eso para hacer un trabajo de final de grado o una tesis doctoral? No. No hay ningún problema, el problema está en si lo hago de manera fraudulenta. Es decir, si yo no he formado al individuo de manera tal que sea capaz de utilizar provechosamente estas herramientas que están, no prohibir que las use, sino prohibir que las use mal. Es curioso. Nos escandalizamos y decimos, si es que lo ha copiado de tal cosa, de tal otro, ¿no? Pero eso sí, si vamos al libro y lo copiamos igual, pero directamente desde el libro, esto sí que vale. Con comillas, ¿no? ¿No os dais cuenta que estamos en una situación absolutamente paradójica? ¿Puedo yo evitar que mis alumnos utilicen el chat GPT incluso en los exámenes? Que los hay. Se fotografía el examen, se lanza y te vas copiando la respuesta. Si eres capaz de esconderte el artilugio electrónico, claro, para el profesor, por supuesto, lo mismo que hemos hecho con el libro hace muchos años, ¿no? El peligro no está allí, el peligro está en que no formemos a los individuos para que puedan utilizar eso de manera razonable y adecuada. Algo está fallando. Y posiblemente los responsables no sean los que están aprendiendo, sino los que estamos enseñando. Y no crean ustedes que el asunto que estamos planteando hoy es nuevo. Como les decía, hay un texto de doña Laura Borràs, lo han escrito más, pero a mí me gusta más este porque creo que es, pues como es ella, muy directa.
Las tecnologías en contacto acostumbran a ser tecnologías en conflicto. La perspectiva histórica nos ha dado muestras repetidas de hasta qué punto la defensa de la tradición frente a la novedad puede resultar naif, ingenua. Como explica la historiadora de Harvard, dice aquí el nombre en inglés, que yo voy a inventarme porque yo soy de Castilla y no soy del nivel. Con la aparición de la imprenta surgieron también reacciones viscerales. La gente se quejaba de lo que las nuevas tecnologías de la información del siglo XVI o XV causaban a nuestras mentes de entonces. Se insistía en que la cantidad de libros producía en sus lectores una atención inquieta y fracturada. Se lamentaban de que los panfletos y los poemas rompían la habilidad para la concentración de los niños. Se quejaban de que los grandes libros hechos a mano eran ignorados, barridos y dejados de lado por los libros impresos, que eran, como afirmaba Erasmo de Rotterdam, tontos, ignorantes, malignos y calumniosos. Una auténtica locura. Es decir, la imprenta se recibió en el siglo, en los finales del XV y el comienzos del XVI, exactamente igual que estamos haciendo las nuevas tecnologías, exactamente igual. En París se llegó a quemar alguna imprenta. No me acuerdo la fecha, en 1520 algo, que se quemó una imprenta. ¿Por parte de quiénes? De quienes veían en peligro sus modelos. La primera, la Iglesia, claro, evidentemente. ¿Cuánto tardó en aparecer el primer libro el primer Index Librorum Prohibitorum? ¿Cuánto tardó el señor Lutero en utilizar la imprenta para divulgar lo más posible sus herejías? Es así, era peligrosísimo. Los propios escribanos, claro, tienen en peligro su oficio. Es que también que costaba 3 meses, esto en 2 semanas había 200 ejemplares. Tampoco mucho más, no hay que pensar. ¿Claro? Era ahí contra sus intereses. Se quejaban las universidades. Lógico. ¿Dónde está el ejemplar? Es decir, el libro garantizado por el catedrático de prima de teología como bueno. Si cualquiera puede escribir un libro y imprimirlo por ahí, cualquiera lo puede leer. Pues evidentemente había reacciones. No estaremos en una situación semejante. ¿No serán las tecnologías de la información y la comunicación algo semejante a lo que significó la empresa? ¿No estaremos ante un cambio radical de paradigma? Y lo que nos conviene urgentemente, además, es empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a plantearnos exactamente qué es eso y cómo podemos hacer que los cerebros de nuestros alumnos aprendan a leer modelos de comunicación diferentes. Modelos rápidos, inmediatos, directos, amplísimos, multimodales, etc. A lo mejor es eso lo que tenemos que empezar a hacer. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Antonio Díez todas estas reflexiones sobre la lectura, además que nos han hecho pensar seguro en esa relación con lo que fue el pasado, lo que fue la tradición y lo que es la modernidad y cómo se van repitiendo. ¿Sí? Lo de la imprenta es que coincide, cuenta como en París se produjeron y hubo casos en otras ciudades europeas. Yo ahora recuerdo aún que he leído no hace mucho, además, cuando se llevaron a Rusia las primeras imprentas, porque suponía que eran meter las ideas de Roma, católicas, de Occidente, todo ese rechazo a eso. Entonces, ¿cómo? No son los medios el problema son los usuarios y los que transmitimos una tradición donde no hemos usado esos medios, y seguramente ahí está una de las claves de hacerlo compatible. Bueno, si alguien quiere preguntar algo o quiere añadir alguna reflexión más, es el momento dentro de este seminario antes de pasar a la siguiente ponencia. No, pues está bien, bien. Yo igual, Sí. si no se anima nadie... Natalia se anima. Claro. Bueno, me ha encantado, muchísimas gracias, y además a mí me viene estupendamente a título personal porque estamos también trabajando temas de definición de literatura, texto literario, comunicación literaria, pero me llama la atención, la cita de Laura Borràs no me llama la atención, pero sí la reflexión al hilo de ella de, bueno, quizá debamos tomar cartas en el asunto, ¿no? De manera urgente. Y claro, ella ya
pues desde la Oberta, ¿no?, de Cataluña, y con otros compañeros de teoría de la literatura, pues de Granada, como Domingo Sánchez Mesa. Estaban, yo recuerdo, ¿no?, congresos en la que el sector más conservador de teoría de la literatura de pronto era como, ¿qué es esto del cambio de paradigma, el hipertexto, las nuevas tecnologías? Como que no se veían muy bien, ¿no?, estas ideas tan abiertas, tan novedosas, entre comillas, y claro, yo esto lo recuerdo finales de los 90, principios de los 2000, ¿no?, y estamos en el 25 ya. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de esa urgencia, claro, lo vemos, lo comentamos, lo debatimos en congresos, pero después yo tengo esa sensación también un poco pesimista quizá, de que al final no hacemos, ¿no?, para potenciar esa competencia lectora que decimos que estamos perdiendo. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos. Yo creo que hay una ruptura violenta, además, entre lo que somos capaces de pensar y de transmitir. No todos, hay todavía muchas reticencias. Pero bueno, hay gente suficiente ya, esto efectivamente no es nuevo, que lleva ya 15 o 20 años que y lo que luego somos capaces de hacer más todavía. Yo he trabajado en el magisterio y en el máster de secundaria, y entre lo que decimos para la preparación de los futuros profesores y lo que se encuentra en el centro para las prácticas, la diferencia es abismal. Se siguen manejando elementos propios del siglo XIX, pero con absoluta tranquilidad. Claro, ellos entran en contraposición y dicen, yo no puedo hacer. Es que a mí no me dejan que vaya de prácticas. Lo que tú dices es muy bonito, pero en teoría. Esto es uno de los elementos que nos tiene que hacer pensar. Porque yo creo, es mi pensamiento, que el problema de las tecnologías es inevitable. Yo no sé lo que va a ser la inteligencia artificial dentro de 4 años, porque además va a un ritmo vertiginoso. Si no nos subimos al carro y seguimos intentando poner puertas a un campo que es indefinible, nos estamos equivocando y el campo nos va a comer. La realidad está ahí. Nos puede gustar más o menos, pero la realidad está. Lo que tendríamos que empezar a plantearnos es cómo afrontarla con eficacia. Y yo lo que creo es, por eso he traído el texto de Fior, que el gran problema es que tenemos que conocer bien para intentar que nuestro cerebro aprenda a leer. Cuando digo leer, me refiero al sentido más amplio de la palabra, a leer estos nuevos modelos, que son distintos. Nos guste más o nos guste menos. Y yo de la literatura no quería hablar, la literatura es un tema absolutamente aparte en el que yo creo que cualquiera que sea lector habitual de literatura tradicional o convencional y se asome a lo que está ocurriendo ahora o lo que se intenta hacer y tampoco hay gran cosa, pues claro, tiene que ser terrible, ¿no? Ya no conceptos de texto, pero bueno, lo cierto es que está ahí, que tampoco lo vamos a intentar. Porque las tecnologías de la información, esto es un paréntesis, perdón, no tiene nada que ver con el hecho de que podamos leer libros convencionales en soporte electrónico. Esto es, un libro convencional es un libro convencional en el soporte que usted quiera. El problema no está en la herramienta, pero está en el concepto básico. Yo creo que lo que está en crisis es el concepto de libro, comunidad global. La literatura tiende a ser breve, como el resto de las cosas, como hemos dicho en el artículo de los papers, igual. Claro que hay escritores, narradores que hacen novelas de 400 páginas, por supuesto que sí, pero bueno, vamos a ver hasta cuándo y de qué manera, ¿no? Ahora ya hay coautorías, no sé qué, yo escribo y tú terminas, no sé qué, hice una novela escrita entre 46 personas que no se conocen entre sí, en fin, yo qué sé, son inventos que algo que manifiesta esa situación. Gracias, Natalia, porque yo creo que estamos en sintonía, el problema está ahí. Bueno, nos plantearemos hacer. Gracias.